¿Crees que tu trabajo es malo? Pues imagina ganarte la vida metiendo la mano en heces humanas en plena madrugada. No, no es un castigo, es un empleo. Porque mientras tú te quejas del jefe por WhatsApp, en la Edad Media había gente que literalmente bajaba al infierno todos los días y volvía oliendo tan mal que tenían prohibido andar por las calles de día. Hoy voy a contarte cuál de estos trabajos podía matarte sin una gota de sangre, solo porque respiraste en el lugar equivocado. Así que si estás comiendo, quizá quieras dejar ese plato un momento, porque esto va a ponerse asqueroso. Vamos a empezar desde el principio. ¿Por qué demonios existían trabajos tan infernales? Sencillo, en las ciudades medievales eran una pesadilla sanitaria ambulante, basura tirada por la ventana, animales muertos pudriéndose en las esquinas, aguas residuales corriendo a cielo abierto. No había recogida de basuras, no había red de alcantarillado. Y cuando juntas a miles de personas en un espacio pequeño, sin infraestructura, el resultado es uno solo. Alguien tiene que limpiar la mierda literalmente, porque si nadie hacía eso, la ciudad colapsaba. Peste, enfermedades, ratas del tamaño de gatos. Así que estos trabajos existían porque eran necesarios, pero quien los hacía se convertía en intocable, y no en el sentido espiritual, en el sentido de que nadie quería acercarse. Y el trabajo más temido de todos era el limpiador de letrina. En inglés los llamaban gong farmer, granjero de mierda, porque su trabajo era entrar en las fosas sépticas de las casas, raspar las paredes llenas de heces acumuladas y cargar aquello fuera de la ciudad. Todo manual, todo a oscuras. Todo oliendo a un nivel que no puedes imaginar. Y trabajaban de madrugada. ¿Sabes por qué? Porque de día estaba prohibido. El ayuntamiento literalmente prohibía a estos tíos andar por las calles mientras hubiera sol. El olor era tan insoportable que la gente vomitaba solo con pasar cerca. Así que bajaban a las fosas por la noche, solos, con una antorcha débil y una pala. Y lo peor no era el olor. Lo peor era el aire, porque dentro de esos pozos se acumulaban gases metano, sulfuro de hidrógeno, dióxido de carbono. Gases que no ves, no sientes, hasta que ya es demasiado tarde. El tío bajaba a la fosa, respiraba hondo y se desmayaba. Caía de bruces en la mierda y moría ahogado o asfixiado. A veces, las tres cosas a la vez. ¿Y sabes qué es peor? Nadie bajaba a rescatar, porque ¿quién iba a querer arriesgar la vida por alguien que vive en la cloaca? Así que el cuerpo se quedaba ahí abajo hasta que alguien tenía el valor de tirar de él con una cuerda a muerte invisible, sin sangre, sin herida. Solo un cuerpo hinchado flotando en una fosa. Y esto pasaba con frecuencia. Pero si crees que ese era el único trabajo que te dejaba cubierto de sustancias corporales, espera. Porque había otro que hacía que la ciudad entera apestara a kilómetros de distancia. Los curtidores de cuero. Estos tíos cogían pieles de animales recién muertos, todavía con sangre, grasa, trozos de carne pegados, y transformaban aquello en cuero. El proceso era asqueroso. Primero había que raspar todo, después sumergir las pieles en tanques enormes llenos de líquidos que ayudaban a soltar el pelo y ablandar el cuero. ¿Y sabes qué usaban en esos tanques? Orina vieja fermentada, llena de amoníaco, y mierda en heces de perro, de paloma, de cualquier animal que tuviera enzimas útiles. Las pieles se dejaban en remojo días en esa sopa, y los curtidores trabajaban con las manos dentro sin guantes. Sin protección, a las manos de estos tíos eran una pesadilla, agrietadas, llenas de heridas abiertas, sangrando todo el tiempo. Y el líquido químico entraba en esas heridas, se infectaba, se pudrían porque no había antibióticos, no había tiritas. Trabajabas hasta que la mano se convertía en una costra dura e insensible, o hasta que se infectaba tanto que morías de sepsis. ¿Y el olor? El olor se pegaba a la piel, a la ropa, al pelo, no te lo quitabas. Incluso después de un baño, si es que te bañabas, el hedor continuaba. Los curtidores eran expulsados fuera de las murallas de la ciudad, literalmente tenían que vivir lejos
porque nadie aguantaba el olor. Era como ser un leproso, solo que por elección profesional. Y ya que hablamos de orina, vamos a dejar clara una cosa. La Edad Media reciclaba el pisa, no es broma. La orina vieja libera amoníaco. Y el amoníaco era el detergente premium de la época. Lo usaban para lavar la ropa, para ablandar tejidos, para teñir lana. Había gente que recogía orina en las calles, cubos enormes donde la gente meaba. Y después lo vendían a la industria textil. Era un negocio lucrativo. Literalmente ganabas dinero con meados. Y los trabajadores que lidiaban con esto se pasaban el día entero respirando vapor de amoníaco. A los ojos escocían, la garganta ardían, los pulmones se llenaban de químicos. Pero era eso o morir de hambre. Y hay más a los pisadores de lana. Estos tíos trabajaban en las fábricas textiles haciendo el proceso de batanado. ¿Sabes qué es? Pisar tejidos de lana dentro de tanques llenos de agua alcalina mezclada con orina fermentada. Todo el día descalzos, pisando. La piel de los pies se quedaba hinchada, blanquecina, llena de grietas en hongos, infecciones en heridas que no cicatrizaban porque pasabas el día siguiente, pisando otra vez en la misma agua podrida. Y el olor subía por las piernas, impregnaba la ropa, se pegaba a la piel. Te convertías en una esponja ambulante de amoníaco y mierda fermentada. Y ahora piensa en esto, en un mundo donde cualquier herida podía convertirse en sentencia de muerte. Porque en la Edad Media, un corte pequeño podía matarte. No había antibióticos, no había desinfectante. Te cortabas el dedo en el trabajo y rezabas para que no se infectara. Pero cuando trabajas con heces, orina, sangre, químicos corrosivos, la probabilidad de infección era altísima. Y la infección empezaba despacio, enrojecimiento, hinchazón, ampush, dolor, fiebre. Y de repente estabas muriendo de sepsis sin entender por qué. Solo porque te raspaste la mano con una piedra mientras pisabas lana. O porque metiste la mano agrietada en un tanque de orina fermentada. Estos trabajos te convertían en una herida ambulante, y en una época sin medicina moderna, eso era fatal. Pero espérame, hay un trabajo que no implicaba heces ni orina, pero sí implicaba meterte a propósito en un pantano lleno de parásitos. Los recolectores de sanguijuelas ansían, este era un trabajo real, porque en la Edad Media la medicina creía que sangrar al paciente curaba enfermedades. Teoría de los humores. Si estabas enfermo, era porque tenías demasiada sangre, así que te sangraban. Y para eso, necesitaban sanguijuelas. Muchas sanguijuelas, y alguien tenía que recolectarlas. ¿Sabes cómo? Entrando descalzo en lagos y pantanos, quieto, esperando a que las sanguijuelas subieran por las piernas y se pegaran, te convertías en el cebo. Te quedabas ahí, inmóvil, sintiendo decenas de gusanos chupando tu sangre. Después las arrancabas, las metías en un cubo y se las vendías al médico, que cobraba un dineral por la consulta, mientras tú te quedabas anémico, con las piernas llenas de marcas de mordeduras, sangrando, y ganabas una miseria. Y ya que hablamos de parásitos, hablemos de ratas, porque en las ciudades medievales, las ratas eran una plaga. Y no estoy exagerando, eran milones. Vivían en las cloacas, en los almacenes, en las casas, y portaban enfermedades. Así que había gente que se ganaba la vida cazando ratas. Entraban en los sótanos oscuros, en los callejones infectados, en los túneles de alcantarillado con un palo y un saco, y mataban ratas todo el día. Han mordeduras, arañazos, han pulgas, han enfermedades. Todo esto formaba parte del trabajo. Y lo peor, este era el mismo ecosistema que alimentaba la peste. Los cazadores de ratas estaban literalmente en el epicentro de la muerte negra. Trabajaban en el ambiente perfecto para contraer la enfermedad. Y muchos la contrajeron. Pero mientras estaban vivos, alguien tenía que hacer el trabajo, porque si las ratas se apoderaban de todo, la ciudad se convertía en un cementerio. Y hablando de cementerio, hablemos de los sepultureros. No los sepultureros normales, los sepultureros de brote. Cuando llegaba la peste, moría tanta gente
que no daba tiempo a hacer entierros individuales, así que cavaban fosas enormes y tiraban los cuerpos a decenas, a centenares. Y alguien tenía que hacer eso. Los sepultureros de Brote trabajaban semanas sin parar, cargando cadáveres hinchados, apestosos, llenos de pus, sin mascarilla y sin guantes. Solo un trapo atado a la cara. Respiraban el aire contaminado, tocaban la piel infectada, y muchos morían también, porque la peste no perdonaba. Pero alguien tenía que cavar, alguien tenía que arrastrar los cuerpos, alguien tenía que tirarlos a la fosa. Y estos tíos lo hacían no porque quisieran, porque era eso, o dejar que los cuerpos se pudrieran en las calles, y eso sería peor. Pero no todo trabajo sucio era físico. Había uno que te destruía socialmente, el verdugo, o mejor dicho, el encargado de azotes y ejecuciones públicas. Este tío era necesario. Toda ciudad necesitaba a alguien para aplicar la ley. Pero nadie quería ser su amigo. Nadie quería sentarse en la misma mesa. Nadie quería que tocara la comida, porque tocaba a criminales condenados, a cuerpos ahorcados. Y en la mentalidad medieval, eso te contaminaba. No físicamente, espiritualmente, moralmente, convertías en un paria. Tus hijos eran rechazados. Tu familia era evitada. Ganabas un sueldo, pero vivías aislado, odiado, necesario y despreciado. Era el trabajo que te mataba por dentro, lentamente, sin herida visible. Entonces, ¿por qué alguien aceptaba estos trabajos? Sencillo, no era una elección, era hambre contra humillación. Nacías en una familia pobre, no tenías tierra, no tenías oficio. No tenías nada, y aparecía alguien ofreciéndote dinero para bajar a una fosa. Y aceptabas porque era eso o morir de hambre. Y después de que empezabas, ya no salías. El trabajo te marcaba literalmente, el olor se pegaba. Las heridas no cicatrizaban, la gente te evitaba, te convertías en el conocido como el tío de la cloaca, el tío de las sanguijuelas, el tío de las ratas. Y no había movilidad social. Morías haciendo aquello. Tus hijos probablemente harían lo mismo. Era una sentencia vitalicia. ¿Pero cuál era el peor de todos? Voy a darte un ranking. En tercer lugar, el trabajo que te mataba por estigma: verdugo, curtidor, recolector de sanguijuelas. Vivías, pero no era vida. En segundo lugar, el trabajo que te mataba despacio: químicos, heridas, infecciones, envenenamiento por amoníaco con té, pudrías vivo. Y en primer lugar, el trabajo que te mataba sin hacer ruido: el limpiador de letrina, porque podías bajar a la fosa y no volver a subir nunca más. Sin aviso, sin oportunidad, solo un cuerpo flotando en la cloaca. Y nadie iba a salvarte, porque al final, la civilización siempre ha necesitado a alguien para llevarse el horror lejos, alguien para tocar lo que nadie quiere tocar, alguien para oler lo que nadie quiere oler, alguien para morir haciendo lo que nadie quiere hacer. Y después fingir que esas personas no existían. La Edad Media no era solo caballeros y castillos. Era también mierda, sangre, gases tóxicos y gente muriendo en silencio para que la ciudad siguiera funcionando. Y esos trabajadores, esos eran los verdaderos héroes, solo que nadie les construyó una estatua. Nadie escribió poemas. Nadie recordó los nombres, porque es más fácil olvidar a quien carga con el peso sucio de la sociedad. Y eso no ha cambiado tanto. Hoy nos quejamos de las reuniones por Zoom. Ellos morían ahogados en heces. Hoy nos quejamos del sueldo bajo. Ellos cobraban por perder la piel de las manos. Hoy nos quejamos del jefe pesado. Ellos tenían que bajar a un agujero lleno de gas letal cada madrugada. Así que la próxima vez que creas que tu trabajo es insoportable, acuérdate, al menos tú no tienes que pisar descalzo en orina fermentada todo el día. Al menos tú no tienes que arrancar sanguijuelas de tus propias piernas para venderlas. Al menos tú no tienes que bajar a un pozo de mierda y rezar para no desmayarte y morir ahogado. Porque hubo gente que hizo eso todos los días durante siglos, para que tú puedas quejarte del café malo de la empresa. Y ahora quiero saber, si tuvieras que elegir uno de estos trabajos para sobrevivir,
¿cuál sería? Si has llegado hasta aquí, deja un comentario con la palabra secreta Gong. Quiero ver cuántos de vosotros sois lo bastante valientes o locos, como para enfrentaros a la Edad Media de verdad. Y si te ha gustado este video, ya sabes, dale a me gusta, suscríbete y activa la campanita para más historias asquerosas, reales y absolutamente perturbadoras. Nos vemos en el próximo video y recuerda, tu trabajo puede ser malo, pero al menos no te mueres de gas tóxico mientras raspas heces de una pared de piedra.